Listo. Del equipo de trabajo de la SOGA, de la ORCA y de todo el comité consultivo, tenemos el gran agrado de presentar a doña Catherine Montalegre, quien es abogada, además de candidata a la constituyente. ¿Nos podría ofrecer unas palabras iniciales? Oye, primero saludarlos a todos, a quienes nos están también viendo a través de, bueno, de la transmisión, también de Zoom, y bueno, saludarlos a ustedes también por esta instancia, por invitarme, así que feliz y agradecida. Nosotros, el primer punto que queríamos abordar es esa batalla que usted propiamente está luchando tanto por la defensa de la libertad, la economía libre y por supuesto la propiedad privada, porque nosotros vemos desde esta tribuna que esa batalla se ha puesto en complicación, sobre todo por el gran pertenencia de lo que se autodenomina el socialismo del siglo XXI. Bueno, sí, yo formo parte de las juventudes políticas de un partido político en Chile que se denomina en cierta forma de derecha, ¿cierto? Que defiende ciertas ideas en las que creemos y me imagino también ustedes profesan que es la defensa de las ideas de la libertad, de una sociedad libre y responsable que contempla la defensa también de la propiedad, de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Y bueno, yo inicié hace cerca de 10 años digamos, en este partido que defiende ciertamente estas ideas, pero así también comencé a hacer un fuerte activismo en las universidades. Y a lo largo del tiempo me fui dando cuenta que no solo era importante, ¿cierto?, el activismo social, que es a lo que normalmente llama mucho más la atención para los jóvenes, que es poder ayudar a través de nuestro trabajo, ¿cierto?, a través digamos, de la ayuda comunitaria, sino también que era importante, muy relevante, la defensa de ciertas ideas que le hacían muy bien a, obviamente, nuestro país, y es ahí donde comienzo digamos, a incursionar en la defensa de las ideas, no solo en el mundo universitario, sino también a nivel político, lo que me ha llevado hoy en día a ya estar ciertamente a nivel ya nacional en representación de estas ideas. Campaña para que se adelante la vacunación a nodriza. Prácticamente en las últimas décadas Chile pasó a ser de un referente para esta parte de América Latina, para ser un país que acertadamente apostó por la libertad económica, Rosana Correa, por la institucionalidad. Así que Chile logró lo que pocos países de la región prácticamente se habían propuesto, como que de una Rosana Correa, hace un 5% y el año 73 a una del 5% no sabía. del año 2000. Entonces, ¿cómo sucedió en Chile que se pudo, tanto por un lado, cuadriplicar el ingreso per cápita por habitante, como para después ser un referente para todos los países de la región? Oye, yo te voy a pedir primero que si podemos silenciar a quienes están ahí sí. Lo que pasa es que te escuché la mitad de lo que me planteaste. Okay. Oye, pero alcancé a escuchar lo elemental. Bueno, ciertamente saludar a quienes están presentes también en el Zoom, muchos de ellos amigos y grandes defensores de las ideas. Bueno, en Chile se inicia, ¿cierto?, lo que se denomina un milagro económico desde el año 75 en adelante con la reforma económica que se instauró en nuestro país a través de los denominados Chicago Boys, ¿cierto?, que permitió que nosotros disminuyamos el porcentaje de pobreza de un 50 a un 7,8% en cerca de 30 años. Y esto permitió, obviamente, que muchas familias pudieran avanzar en movilidad social, pudimos, en cierta forma, crear una clase media en donde familias que venían de situaciones de mucha pobreza pudieron avanzar a pasos agigantados, ¿cierto?, en muy pocos años a una estabilidad económica que les permitió no solo avanzar en temas, digamos, de desarrollo económico propiamente tal, en donde las personas accedieron a mejores fuentes de trabajo,
a mejores bienes, ¿cierto? Y servicios, sino además tuvieron la posibilidad de poder optar a mayor educación que les permitió tener las herramientas necesarias para salir adelante. Bueno, todo este proceso de, digamos, de liberación, ¿cierto?, de la economía que vivió nuestro país nos permitió diferenciarnos de otros países de Hispanoamérica, y que nos hace sentir, a quienes sabemos y creemos en una sociedad libre, nos hace sentir orgullosos. El problema ha sido que yo creo que durante muchos años la derecha chilena no se preocupó de defender estas ideas y de defender el modelo que permitió que muchas familias salieran adelante, salieran de la pobreza y que hoy pudieran tener obviamente un futuro mucho mejor a lo que está expectado en otros países de Hispanoamérica. Lo vemos, por ejemplo, con Argentina, con Venezuela y tantos otros países que de ser grandes potencias económicas o por lo menos países que estaban expectados de mejor manera económicamente, fueron decayendo y las políticas públicas que se implementaron, obviamente de manos de pensadores socialistas, ¿cierto?, de corte socialista, que fueron instaurando varias medidas que atentaron fuertemente contra la libertad, contra las fuentes de trabajo. Vemos como muchas empresas incluso se van retirando de estos países porque la carga fiscal, en cierta forma, la carga de impuestos para poder funcionar es tan amplia que les impide, obviamente, poder desarrollarse y seguir avanzando a pasos agigantados como sí se dio en Chile. Bueno, lamentablemente este orgullo nos duró hasta hace unos años, porque vemos como en el último tiempo las ideas de la socialdemocracia, ¿cierto?, del socialismo e incluso más radical, se ha instaurado en los distintos países y sobre todo a nivel latinoamericano, como se llama. Bueno, a mí me gusta hablar de Hispanoamérica, en donde vemos cómo normalmente los países van cayendo en esta trampa socialista, ¿cierto? Vemos cómo los universitarios en cada una de sus casas de estudio, incluso en los colegios, en los distintos espacios públicos y privados, van constantemente adhiriendo a las ideas de izquierda, porque se ha ejercido claramente una hegemonía cultural, ¿cierto?, que viene desde el pensamiento de Gramsci en adelante, en donde constantemente se van apropiando de la mente de los jóvenes y después es muy difícil contrarrestarlo. Muchos dicen, y hay un dicho muy propio que dice que el dato mata el relato. Bueno, nos hemos dado cuenta en el último tiempo que el dato no mata el relato, porque cuando tú estás en debates, cuando estás conversando con personas que normalmente han adherido a las ideas de izquierda, te das cuenta que ellos no reciben los datos ni los argumentos propiamente tales de una buena manera. Te responden con muchas falacias, ¿cierto?, con un ideario que ciertamente ha sido fracasado en los distintos países, pero que ellos siguen profesando, y esperemos podamos seguir dando una batalla buena en nuestro país, sobre todo con el cambio constitucional que viene prontamente. De nuestra parte tomamos con bastante horror cuando vimos que esa izquierda colectivista y antisistema de Chile anunciaba que las masas iban a tomar acciones callejeras para que, de su parte, la escena política en los días en que hubo revuelta social en Chile tambalee la administración de Sebastián Piñera. Entonces nosotros vimos que tanto sectores de la derecha, pero sobre todo de la centroizquierda en su país, acordaron de primera mano un referendo en abril para decidir, por una parte, si se convocaba o no a una asamblea constituyente, y ahí es donde se aplicó, para nuestro modo de ver, perfectamente ese manual marxista. O sea, una extrema izquierda chilena que no aceptaba acuerdos de derecha y que a su vez no tenía ningún tipo de contemplación, como en la época de los mencheviques, y vimos que prácticamente ellos tomaron al asalto el poder. Bueno, yo creo que a todos quienes no tienen conocimiento quizás un poco de cómo opera la izquierda, la nueva izquierda, les tomó un poco de sorpresa lo que estaba pasando. En un momento vimos como el presidente de la República señaló abiertamente que estábamos en una guerra profundamente ideológica.
Y esto obviamente que marcó precedente porque toda la ciudadanía cuando se dijo que estábamos en una guerra dijo, oye, realmente el presidente está en contra de los ciudadanos, ¿cierto? Se enojaron un poco con esta expresión. Pero lo cierto era que estábamos viviendo una guerra molecular disipada, en donde veíamos distintos grupos a lo largo del país generando terror, generando, digamos, malestar a través de destrozos, a través de ciertas consignas que para muchos eran no entendibles, pero que para quienes habían estudiado, digamos, un poco de geopolítica podían entender ciertamente qué era lo que estaba pasando y que realmente estaban dando un golpe de guante blanco, como lo han dicho algunos cientistas políticos, en donde lo que se buscaba era ciertamente desestabilizar y yo creo que hasta acabar con el gobierno de Sebastián Piñera, pero al mismo tiempo también ir acabando profundamente con las distintas instituciones. Nosotros veíamos hace mucho tiempo cómo se iba instaurando el discurso de la constitución de Pinochet, por ejemplo, que era ciertamente la necesidad de acabar con nuestra carta fundamental que nace en un periodo de mucha agitación, ¿cierto?, de nuestro país, pero que ciertamente fue reformada en innumerables ocasiones y que han constituido todas sus reformas más de 300 cambios en la Constitución. Yo creo que cualquier estudioso del derecho no se atrevería a decir, o sea, no es que no se atrevería, porque lo hemos visto, pero no debería atreverse a decir que esta es la Constitución de Pinochet. Incluso la redacción de nuestra Constitución fue efectuada por los constitucionalistas más, digamos, destacados de la época en el año 80, y esta fue generando cambios a lo largo de los años a través de los distintos gobiernos de izquierda o de derecha, ¿cierto?, con un amplio quórum para poder ser modificados, y finalmente podríamos decir que es la constitución de los distintos presidentes que hubieron en los últimos 40 años. Por eso muchas personas no entienden cuando nosotros decimos es la constitución de todos los chilenos, porque ciertamente han pasado gobiernos de izquierda y derecha para poder modificarla. Junto con ellos se intentó atacar todas nuestras instituciones, desde las instituciones, digamos, públicas como Carabineros, ¿cierto?, las fuerzas de orden y seguridad, pero también las instituciones como la Iglesia. Muchas de las instituciones que nosotros como creyentes defendemos hoy en día han sido ciertamente atacadas a través del discurso de la izquierda, pero también a través de los actos que muchas veces no nos damos cuenta y que han calado profundo en el subconsciente de las personas que sin ser de izquierda, digamos declaradamente, construyen día a día acciones que atentan contra las cosas que nosotros como conservadores, porque yo me considero conservadora, queremos ciertamente mantener. ¿Y las queremos mantener por qué? Porque creemos que es muy fácil destruir las cosas, ¿cierto? Pero también entendemos que es muy, muy difícil poder resguardar aquello que nos ha costado trabajo, es muy difícil construir las cosas, y ciertamente como chilenos, hoy en día quienes están apoyando mi candidatura, ¿cierto?, quienes nos opusimos en un principio incluso al proceso constitucional, lo que buscábamos era ciertamente proteger aquello que nos ha costado mucho obtener, como es la libertad, la defensa de la propiedad, la defensa de la vida, de derechos fundamentales que en algún momento en Chile fueron también vulnerados. Lo peor de todo es que no se avisora una salida. Hay sectores radicales que han montado una plataforma y que exigen una constituyente, pero que redacte una nueva carta política con un marcado rumbo tanto anti-libre mercado, anti-libertades individuales, derechos fundamentales, y lo que es peor, que se legalice lo que es el aborto. Entonces nosotros vemos que hay diversos sectores que no solamente respaldan todo ello, sino lo que es peor, radicalizan de manera tan pronunciada ese sector de la autoridad que parecería que tanto la élite política, económica como social es hasta, a valga verdad, es incapaz de restablecer, por un lado, el imperio de la ley frente a esa ofensiva comunista, y lo que es peor, de poder congregar una estrategia propia, concisa y mancomunada.
Bueno, sí, es bastante complejo porque esto es algo de manual. Cuando tú te apropias el lenguaje, cuando tú te apropias de las mentes de las personas, sobre todo cuando son muy jóvenes, cuando tú digamos, te metes en la mente de las personas que hoy en día están en formación, en desarrollo, como son los estudiantes de colegios, de universidades, lo que tú haces en cierta forma es crear una realidad que es muy difícil de poder contrarrestar. Y hoy en día vemos cómo, independiente de las acciones que pueda realizar un presidente, que podamos realizar nosotros incluso como activistas o quienes forman parte de los conglomerados políticos, la verdad es que mientras no exista una cultura que pueda respetar las ideas que nosotros creemos, como por ejemplo la libertad, ¿cierto? Una cultura democrática que condene la violencia, que condene los actos violentos, que condene la mentira, que condene muchas de las cosas que se dicen condenar pero que realmente no lo hacen. Mientras no exista esa cultura, no va a haber cambio institucional que sirva. ¿Por qué? Vemos cómo en el último tiempo, por ejemplo, en Chile se han avisorado una serie de actos violentos en los distintos espacios de nuestro país, o sea, desde la delincuencia armada, digamos, a través de delincuentes que asaltan, ¿cierto?, que cometen crímenes armados, los denominados portonazos que se llaman acá en Chile, que son, de cierta forma, cuando te hacen una encerrona a la entrada de tu casa, ¿cierto?, para quitarte el auto y todo ese tipo de temas, es un tipo de violencia que se ha ejercido en Chile, pero también existe una fuerte violencia política y también una fuerte violencia que llega a ser, y aunque muchos no lo quieran decir, es terrorismo, porque se está causando un terror profundo en distintas zonas de nuestro país en donde ya la barbarie es lo único que se conoce. No existe libertad ni tampoco existe Estado de Derecho. Y cuando tú ves que hay parlamentarios que se oponen en el Congreso a aprobar leyes que lo que van a permitir es entregarles mayores herramientas a nuestras policías y también a las fuerzas de orden y seguridad, a las fuerzas armadas, para poder contrarrestar estos ataques, para poder efectuar las investigaciones correspondientes y las rechazan, es porque tú dices, oye, realmente estamos viviendo con el enemigo. Cuando tú ves a sí mismo que cuando se quieren instaurar estas leyes, o incluso muchas veces te preguntas por qué el presidente no saca a nuestras Fuerzas Armadas para contrarrestar estos ataques, que normalmente detrás está el narcotráfico, ¿cierto? El narcoterrorismo, ¿por qué no sacan nuestras Fuerzas Armadas que tienen el deber de cuidarnos y de otorgarnos seguridad, porque es un deber esencial, ¿cierto? Sin el cual no tenemos libertad? Tú de verdad te preguntas qué es lo que está pasando, por qué no cumplen con su deber tan esencial. Y el problema es que hoy nuestra clase política, y siempre ha sido así, está mirando la próxima elección popular, ¿cierto? Si va a tener apoyo o no con la ciudadanía. Y aun cuando muchos sufren la violencia, vemos cómo muchos también tienen miedo de condenarla. Muchos incluso no solo que tengan un cargo político o un cargo público, la misma ciudadanía muchas veces no la condena y ampara a los mismos delincuentes. Lo vimos con el 18 de octubre en adelante. Vimos graves hechos de violencia y aún en cada uno de los debates que yo participo veo como candidatos a la convencional constituyente, candidatos a concejal, candidatos a los distintos cargos, dice que las personas que realizaron los destrozos, las quemas, los saqueos y tantas otras cosas del 18 de octubre no son delincuentes, son activistas que llegan a ser casi héroes por lo que han configurado o han logrado en nuestro país. Nosotros conocemos de primera mano que usted es hija de agricultor y que a su vez esa forma que usted logró identificar, por un lado, toda la problemática de esta candidatura por sectores de la sociedad que propiamente adhieren una propuesta que se identifica con su candidatura y que todo este ramillete de sectores no solamente atraen de que usted tenga bien ganar la elección, no tanto por esa forma de identificar a los competidores y aquellos que disputan a través de los votantes las campañas de pelearse o no, o querer capitalizar el voto,
Entonces, ¿cómo usted ha podido llegar? Eso mismo necesita, o sea, después, claro, le van a poner algo por dentro, pero tenéis como, o sea, uno tiene la muralla, y la muralla. Ahí sí. ¿Le repito? Sí, como la última parte no la escuché. Yo le comentaba, usted ha podido identificar a su público, usted tiene un posicionamiento ya dado, conoce cuáles son los canales más adecuados para llegar a todos ellos y más que todo usted lee, escucha y mira todo tipo de prestaciones de atención que hace por un lado que su persona maneje muy bien los códigos, los datos, pero por sobre todo usted ha podido construir un puente para prácticamente alcanzar ese objetivo buscado. Sí, bueno, en el último tiempo hemos hecho un trabajo que no digamos, constituye un trabajo propio o individual, sino que es un trabajo que primero se construye hace años a lo largo digamos, de los distintos lugares en los cuales he ejercido liderazgo. Yo fui presidenta de las juventudes en la región de los lagos, en donde vivo. Fui también vicepresidenta nacional y hoy en día soy prosecretaria nacional del partido en el cual participo. Todos esos liderazgos me han permitido también trabajar con diferentes jóvenes a lo largo del país que obviamente hemos tratado de construir un programa de trabajo en los distintos ámbitos. Para mí ha sido esencial, por ejemplo, la formación. Nosotros trabajamos en conjunto por muchos años con la Fundación Ciudadano Austral, que yo no sé si ustedes alguna vez han conocido a alguno de sus miembros, pero son el eslabón más austral de nuestro país en formación política. Junto con ello trabajamos directamente con la Fundación Jaime Guzmán, con la Fundación para el Progreso, y distintas fundaciones que a lo largo de Chile permiten obviamente entregar formación a los jóvenes. Junto con ese mismo equipo humano de jóvenes, algunos no tan jóvenes, hemos construido un gran equipo para la construcción de lo que buscamos, que es obviamente defender nuestras ideas en cada espacio. Se presenta la oportunidad de ser candidata a la convencional constituyente y ciertamente que dijimos que sí, por lo mismo, porque no vamos a dejar ningún espacio sin defender nuestras ideas que creemos son las que le hacen mejor a Chile y también obviamente al mundo. Y en este sentido, cuando tú logras entender desde la realidad que has vivido, porque como tal tú decías, yo soy hija de un pequeño agricultor de la zona del sur de Chile, soy también nieta de pescadores artesanales, vengo de una familia de mucho esfuerzo que gracias a las oportunidades obviamente de nuestro país para trabajar en libertad, ¿cierto? Y premiar el mérito, mi familia pudo obtener lo necesario para que nosotros como hijos pudiéramos finalmente ser profesionales. Y gracias a eso, el conocer la realidad te permite no solo tener un conocimiento técnico de cómo defender tus ideas, ¿cierto? De entender los procesos que existen detrás de cada una de estas cosas, sino también de poder entender cómo se vive la realidad y cómo tus ideas se pueden plasmar de la mejor manera en un discurso que pueda ser comunicado de manera cercana, pero que también haga sentido, que era lo que planteaba normalmente Jaime Guzmán. Jaime Guzmán Errázuriz, que fue, digamos, el fundador y creador de nuestro partido, pero que además fue un intelectual que marcó profundamente a muchas generaciones y que lo sigue haciendo. Él planteaba abiertamente que nosotros teníamos que hacer de nuestra convicción un testimonio de vida. Y yo creo que el hecho de que nosotros somos hijos del esfuerzo, ¿cierto? Que venimos de una realidad muy distinta a lo que se nos quiere caracterizar, digamos, generar una caricatura de lo que somos realmente aquellas personas que o ganamos mucho dinero o somos de las familias de las altas alcurnias, ¿cierto? De una clase política, digamos, que tiene mucho dinero. Nosotros rompemos ese mito y defendemos ideas siendo personas que con mucho esfuerzo hemos logrado estar donde estamos. Entonces, eso ha calado profundo en esta campaña. Yo creo que ha hecho mucho sentido. Nosotros hemos recorrido los distintos sectores de nuestro distrito y quienes nos han acogido de la mejor manera han sido muchas veces las familias de esfuerzo. Así que creo que hoy en día lo que más necesitamos, y lo hablábamos alguna vez con Mamela Fialo, que no sé si la conoces también,
la Mame, una vez estábamos en una charla y yo le encontré toda la razón, porque ella decía, tenemos que ejercer hegemonía con nuestras ideas, pero también constando un poco el testimonio de vida de quiénes somos, de dónde venimos. La propia, por ejemplo, yo en mi biografía en Instagram, una de las cosas que digo, soy orgullosa hija de agricultor, y eso es lo que tenemos que hacer, sentirnos orgullosos de lo que somos y también de lo que representamos, de lo que creemos en el matrimonio, que creemos en la familia, que creemos en un Chile libre, que creemos en la autonomía, que creemos en la persona, que las personas teniendo las herramientas suficientes pueden llegar lo más lejos posible a alcanzar su desarrollo integral, y por cierto que lo pueden lograr en libertad. Así que de verdad ha sido una muy bonita experiencia esta campaña. Y lo más vital, por sobre todo, es que ustedes, pero sobre todo su persona, propone un Estado moderno, eficiente, y ahí viene lo fundamental, al servicio de las personas, porque como usted bien dice, más vale el mérito que los privilegios que te puedan otorgar. Y la base fundamental, sobre todo en su propuesta de constituyente, es concebir a la persona como centro y como núcleo de la sociedad, y más que todo a la familia como un baluarte indispensable para el pleno desarrollo. Entonces, gracias a ustedes se va a fijar, por un lado, el poder del Estado y por otro, que se promueva una sociedad civil, por un lado, que sea totalmente activa y por otro, totalmente fortalecida. Entonces, ahí nosotros podemos encontrar diversas ámbitos, tanto de una mejoría sustancial en la utilización de los recursos públicos como unos cimientos o pilares fundamentales para que el recorrido, la propuesta, invite a la ciudadanía a volver a confiar, porque ahí está la palabra clave. Oye, has resumido muy bien la propuesta de nuestra candidatura. Te vamos a reunir como voluntario, yo creo, Yujei. Mira, la verdad es que es eso. Yo creo que hoy día la ciudadanía lo que ha perdido es la confianza. Ha perdido la confianza en quienes son sus representantes, pero también por algo muy mutuo de la naturaleza. Yo siento que el ser humano siempre busca seguridad, busca certeza. Alguna vez analizábamos la película The Truman Show, no sé si la has visto, pero ciertamente nos hace esa analogía de, hey, parecía que todo era perfecto, ¿cierto? Porque una persona tenía trabajo, tenía la vida casi totalmente diseñada, y por eso debía ser feliz. Pero las personas, el ser humano no solo necesita seguridad, sino también necesita libertad, necesita ciertamente poder elegir, porque todos somos completamente distintos. Entonces, las personas hoy día, en cierta forma, han perdido un poco la confianza en quienes son sus representantes, han perdido la confianza también en la misma libertad, porque sienten que algunos han abusado del poder, ¿cierto? De la misma libertad, afectando el derecho de otras personas. Pero no por eso, ¿cierto?, vamos a buscar un mal peor, o sea, no vamos a ciertamente permitir que otra persona pueda decidir por nosotros, que pueda establecer una ingeniería social que afecte abiertamente nuestra naturaleza y tantas otras cosas. Y creo que en ese sentido nosotros proyectamos, primero, creer en la persona, segundo, que la persona sea el centro y no que la persona sea un mero instrumento para el Estado. Vemos como muchas veces el socialismo propone un Estado supramayoritario, ¿cierto?, en donde pueda controlarlo todo, desde cómo, qué es lo que comemos, qué es lo que hacemos, dónde vivimos, con quién vivimos, etc. Y como lo vemos en el último tiempo con la pandemia, y ojo, no nos acostumbremos a que el Estado nos diga qué hacer, porque en el último tiempo hemos visto cómo nos plantea constantemente que hoy en día es delito ejercer tu libertad, hoy en día es delito ir a la iglesia, hoy en día es delito ir a visitar a un familiar. Trabajar es un delito hoy en día, entonces tenemos que tener ojo con eso, que sí estamos en una situación excepcional, pero nunca debemos dejar de pasar de vista que nos pueden afectar nuestros derechos constantemente y tenemos que defenderlos. En eso también creo profundamente en un Estado, y a mí no me gusta hablar de Estado minoritario o Estado de determinado porcentaje de participación, porque creo que cuando tú pones un rango de Estado, el resto
digamos, se corre un poco y ya quedas en desfase en la postura que te puedan proponer. Por ejemplo, cuando tú igual dices, yo soy de derecha y basta que alguien se ponga más a la derecha para que tú ya seas de centro. Entonces, creo que hoy día es importante entender que lo que necesitamos más que nada es un Estado que sea eficiente y moderno, es decir, que los recursos que ingresen al Estado sean efectivamente puestos en el foco de lo que se necesita. Y segundo, que no haya una excesiva carga fiscal que finalmente sea para mantener puestos de trabajo, para mantener ideología, pero que en la práctica no esté solucionando los problemas reales de las personas. El Estado nace con la finalidad de poder, obviamente, hacer legítima la fuerza para controlar la violencia, ¿cierto? Para que podamos vivir en libertad, para que podamos tener un orden. Y hoy en día vemos que el Estado no solo está haciendo eso, el Estado está siendo un prestador de innumerables servicios, el Estado está siendo quien controla muchas veces qué van a estudiar tus hijos, cómo van a estudiar y tantas otras cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, fortalecida, porque si nos preguntamos hoy en día quién conoce mejor la realidad de las personas, yo te puedo decir que la mayoría diríamos aquí que no es el Estado. Cuando tú tienes grupos intermedios como los clubes deportivos, ¿cierto? Los dirigentes sociales, las agrupaciones de ayuda a los adultos mayores, de ayuda humanitaria y tantas otras cosas, incluso los gremios de empresas y tantas otras, son quienes conocen la realidad de los grupos que conforman la comunidad. Por eso muchas veces vemos que son injustas las leyes que establece el Estado, que no se condicen con la realidad. Nosotros en Chile estamos lidiando con ciertas leyes que tienen una lógica muy capitalina y que se aplican a lo largo de nuestro país, que como ustedes sabrán es muy extenso, es alargado y los distintos territorios son muy distintos entre sí, y vemos cómo el Estado aplica una ley igual para todos. Vemos cómo en Santiago, por ejemplo, se establece la posibilidad en fase 2 de poder atender en las terrazas a los restaurantes, pero tienen que tener las terrazas sin vidrio, ¿cierto? Con una cierta ventilación. Y en el sur de Chile aplican la misma norma y tú dices, ¿a quién se le ocurriría decir que en el sur de Chile vas a poder atender en una terraza abierta cuando llueve todo el tiempo, hay un viento horrible? Entonces, eso es ingeniería estatal y obviamente no conocen la realidad de los distintos sectores. Bueno, y va a ser súper importante esto en la Constitución porque la izquierda obviamente lo que hoy día busca es establecer un Estado mucho más amplio, que pueda tomar en consideración estar en los distintos espacios. Recordemos que hoy en día igual el Estado nos dice qué decir y qué no. Hoy en día decir la verdad o incluso dar tu opinión puede ser considerado un crimen de odio, de discriminación. Entonces vamos a tener que estar muy pendientes de lo que viene y de cómo se van a querer afectar nuestras distintas libertades y nuestros distintos derechos. Sí, y sobre todo aquellos que creemos en la libertad, hemos reconocido en Chile no solamente un ejemplo de lo que hizo bien, sino de aquello que funcionó. Y usted también considera que nosotros hemos fallado en construir esa narrativa, una narrativa que sea por un lado mucho más atractiva, por otro lado mucho más influyente, pero que sobre todo demuestre de manera tangible que la prosperidad no es un juego ni tampoco suma cero. O sea, que hay varios argumentos que no solamente apelan a la razón, sino que debemos conectar desde las emociones para así no solamente evitar que la manipulación de la izquierda nos arrebate el futuro. Sí, de todas maneras. Bueno, y eso de la suma cero lo dice también Roger Scruton, ¿cierto? Él habla mucho de este tema y también de cómo se ha establecido en el último tiempo la cultura de la fealdad por un lado, pero también la cultura de votarlo todo, ¿cierto? De deshacernos de aquello que hoy en día existe por el solo hecho de cambiarlo, no porque no funcione, sino que porque queremos deshacernos, ¿cierto?, de todo aquello que nos ata a algo ya establecido. Y como dicen algunos autores incluso que ponen al capitalismo a la misma altura del comunismo, como si ambos dos nos instauraran, ¿cierto?, una determinada dictadura de lo que se debe y no se debe hacer, cuando en verdad
ciertamente que son muy distintos por supuesto, y que el capitalismo hoy día lo que más quiere es libertad. Entonces, vemos ciertamente que lo que se busca instaurar es un discurso de que todo lo que está hoy en día en nuestro mundo debe ser obviamente arrebatado, y esto solo se logra a través de la intervención estatal, porque no se va a lograr a través de la libertad. Bueno, y en eso solo decir un punto que comparto plenamente contigo, lo del tema de las ideas, que muchas veces no sabemos comunicarlas, como yo decía al principio, pero también creo que fuertemente hay un problema de convicción. En la derecha chilena sobre todo ha pasado que muchos dicen, no, yo soy de derecha, pero pucha, parece que da un poco de miedo decir que creen en la familia, o que defienden ciertas ideas, o sabes que, mira, yo creo en la libertad económica, pero igual es verdad que esto no funciona, o entonces normalmente hay una falta de convicción en las ideas, en decir, yo creo fuertemente en la familia y crear una familia bien constituida. ¿Y por qué crear una familia bien constituida? Porque tiene que haber un papá y una mamá que le puedan permitir entregar todas las herramientas necesarias para que un niño pueda desarrollarse en lo futuro de la mejor manera. Cuando hablamos, por ejemplo, del Sename, y esto también lo dice Roger Scruton, cuando él contaba el caso de una niña que había sido abandonada, ¿cierto? Después fue, creo que fue abusada y finalmente asesinada, y fue un caso muy mediático en Inglaterra. Y bueno, acá en Chile hemos tenido una serie de casos iguales, o sea, de muchos niños que han sido vulnerados por sus mismos padres. Y la izquierda normalmente levanta el discurso, y aquí también pasó, de que el Estado les falló. El Estado les falló a estos niños. Yo te puedo asegurar que antes que el Estado, los que les fallaron fueron sus papás. Cuando nosotros vemos los distintos organismos con niños que han sido abandonados, que viven una serie de vulneraciones en sus derechos, nunca hacemos la crítica profunda a qué les faltó a esos niños primero. A esos niños les faltó una mamá y un papá que los puedan proteger de todos los males que existen en la sociedad. Entonces, creo que hoy en día no hay nada más bonito de todas nuestras ideas, de verdad, de todas nuestras ideas no hay nada más bonito que defender la familia. Yo no creo que haya nadie, no exista nadie que pueda decir que su familia no pudo contar con algún miembro de su familia en esta vida que lo apoyó, que lo cuidó y que lo hizo ser mejor persona para el futuro. Entonces, falta convicción. Y a todos los que nos estén viendo, que también se consideren de derecha, lo único que les digo es que no están solos, que somos muchos los que defendemos las ideas, y que lo primero es tener convicción. Si uno no tiene convicción en sus ideas, entonces mejor no defenderlas. Lo importante es primero la convicción, y lo segundo, hacer de esa convicción, vuelvo a reiterar, un testimonio de vida, como lo decía también Jaime Guzmán, que fue asesinado por la izquierda de nuestro país. Para su persona, la administración de Sebastián Piñera ha renunciado abiertamente al principio de autoridad, y lo que es peor, ha desarmado políticamente, por un lado a los carabineros y por otro a toda autoridad política. Mira, yo creo que lo más simple podría ser señalar que lo que ha faltado es que el presidente de la República ciertamente ejerza su deber de resguardar la seguridad, ¿cierto? De propender al orden público. Yo creo que sería lo primero que uno, sin conocer todos los antecedentes de nuestro país, pudiera señalar. Pero el otro día leía una columna de Lucía Santa Cruz, que es una intelectual a la cual me gusta mucho leer, porque es cierto que tiene mucha claridad, y hace un estudio un poco más amplio de lo que está pasando. Y ella decía algo muy importante. Ella decía, lo primero y más banal que uno podría decir de lo que pasa en la Araucanía es que a nuestro presidente le han faltado pantalones, ¿cierto? Para poder ejercer las facultades que hoy día le otorga la Constitución y las leyes para hacer cumplir, obviamente, el Estado de Derecho, poder tener a nuestras Fuerzas Armadas con más y mejores herramientas. Pero vuelvo a reiterar, cuando tú ves que en tu país los parlamentarios, que son quienes están a cargo de poder aprobar las normas, y sobre todo un número de medidas que se han presentado para poder atacar el terrorismo y la violencia que se vive en Chile, primero, no condenan la violencia, y segundo, se oponen a cada una de esas leyes. Cuando tú ves al mismo tiempo que hay fiscales nacionales que se deberían encargar de investigar los distintos hechos que ocurren en nuestro país, pero tiran declaraciones en los medios de comunicación en donde señalan
que les parece raro que no existan tantas cámaras en los lugares donde explotan camiones, donde hay muchas lucas, ¿cierto? Y existen empresarios que tienen una gran inversión, que ellos deberían preocuparse de la seguridad de su propiedad, casi llamando, me imagino yo, a ejercer su derecho a la legítima defensa y casi a la libertad de armas. Yo no sé si eso será lo que quiere el fiscal, pero más o menos eso es lo que plantea. Cuando tú ves que el Poder Judicial, en vez de aplicar las normas, termina entregando nuevamente un excesivo garantismo con los delincuentes, que nuevamente quedan libres, en donde no se realizan las determinadas investigaciones, cuando tú ves a tus carabineros y otras fuerzas armadas desmoralizados porque no tienen el apoyo del gobierno, pero al mismo tiempo tampoco tienen las herramientas para poder combatir, ¿cierto?, tantos hechos de violencia, porque mandaban a los carabineros, a las fuerzas armadas, yo no sé si ustedes pudieron conocer los distintos hechos, pero a parar turbas de personas sin ningún armamento, sin incluso armas a balines, después se prohibieron. Entonces, ¿cómo quieren que les hagan frente? Y bueno, y para terminar, y después tú ves que los distintos medios de comunicación ponen como los malos a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden, a los carabineros y a toda fuerza pública, ponen como los malos al gobierno por querer hacer algo y no condenan la violencia. Y junto con eso tú vas y le preguntas a la ciudadanía y la ciudadanía tampoco condena la violencia. Tú dices, oye, realmente no es solo culpa de un presidente, sino de toda una sociedad que está enferma de ideología y que no es capaz de condenar abiertamente un hecho que a todas luces y en todo lugar es completamente condenable, como es la violencia. La iniciativa, hay una iniciativa que por un lado tomó fuerza, a nuestro parecer la semana pasada, cuando el presidente Sebastián Piñera anunció que iba al Tribunal Constitucional para frenar ese proyecto que permitía un retiro de casi el 10% de los fondos previsionales. Ahí se comentaba de que por un lado se estaba ralentizando de manera voraz esa forma de acontecimiento que al final el TC no solamente determinó no acoger al trámite para ponerlo en el debate, sino que lo desestimó el reclamo del primer mandatario. Sí, bueno, yo no he visto el fallo del Tribunal Constitucional, para decir verdad, todavía no conocemos los argumentos por los cuales en cierta forma se permitió, o por lo menos no se acogió el requerimiento del gobierno para declarar inconstitucional este proyecto, que a todas luces lo es, ¿cierto? El problema es que en nuestro país, desde un principio, cada uno de los proyectos de retiro del 10% pudieran haber sido evitados. ¿Cómo podrían haber sido evitados? Obviamente presentando una serie de medidas que pudieran ayudar a quienes hoy en día estaban perdiendo sus empleos, teniendo menos recursos, y al mismo tiempo también tratando de contrarrestar que no existieran cuarentenas tan largas, porque cuando tú pones cuarentena y restricciones sanitarias tan estrictas, lo que hace ciertamente es impedir que las personas puedan trabajar y obtener su sustento por sí solas. Entonces, yo creo que partamos por ahí. Primero, el primer error fue establecer cuarentenas tan largas que impidieron que las personas pudieran trabajar y obtener sus recursos. Segundo, que se vio como única alternativa, mucho menos engorrosa, menos burocrática, el poder retirar estos dineros. Y las primeras veces, obviamente, que se había recurrido al Tribunal Constitucional, este había obviamente acogido la solicitud del gobierno, la segunda vez no se solicitó, y en este tercer retiro se solicita, pero el Tribunal Constitucional, teniendo que haberlo, acogido por ley, por cumplimiento de la Constitución, no lo hace. Y no lo hace porque ciertamente lo que cumple hoy en día, yo creo, es hacer una argumentación mucho más política que de derecho, porque lo que señala es que tienen que hacerse cargo del problema social que existe hoy en día en Chile, que es la falta de recursos para las familias más desposeídas. Cuando tú ves ciertamente que es un muy mal proyecto, es un proyecto regresivo que lo único que hace es, primero,
afectar las pensiones de las personas, afectar el sistema de capitalización individual que existe en nuestro país, que en realidad es mixto porque tiene, de cierta forma, un pilar solidario en donde ingresan recursos desde el gobierno y también desde las cuentas individuales de cada persona, pero al mismo tiempo es malo porque no cumplía la finalidad de otorgarle recursos a las familias de más escasos recursos, porque tú entenderás que las personas que cotizan constantemente son las personas que durante toda su vida han tenido primero un trabajo estable, con un sueldo obviamente superior, que les permitió ahorrar determinadas cantidades de dinero para poder extraer una buena cantidad en este 10%. Pero veíamos que la realidad era que la mayoría de las familias que hoy día estaban viéndose afectadas económicamente eran personas que al mismo tiempo nunca habían cotizado, como por ejemplo los pequeños agricultores que no cotizan porque trabajan independientemente, los pequeños también pescadores artesanales, los pequeños emprendedores también, incluso los emprendedores que no están formalizados y tantos otros. Y por otro lado, hay quienes se rigen por un sistema de pensiones, que es el sistema de reparto antiguo que existía en Chile, en donde tampoco han podido retirar un 10%, porque no tienen que poder retirar, ¿cierto? Entonces, es una muy mala política pública, pero ciertamente que para la ciudadanía ha calado profundo porque ha sido la única solución que les han otorgado sin tanta burocracia estatal como han sido los otros beneficios que se han, digamos, instaurado en el último tiempo. Nosotros esperemos que podamos evitar un cuarto retiro, pero para eso obviamente que tienen que haber propuestas que le hagan sentido también a la ciudadanía. El día de hoy a la oficina de trabajo nos llegó un reporte ampliado del MinSal, donde informa que por primera vez desde marzo, cuando la curva esa curva que inició con un claro ascenso, ahora se ve de manera sustancial que los pacientes que salieron de UCI han superado a los que ya están internos. ¿Qué sensación les genera a ellos? Bueno, yo creo que lo primero que se debió establecer con la pandemia y que no hemos logrado es la responsabilidad individual y el autocuidado. Yo creo que no hay pandemia que pueda soportar, ni que podamos soportar, digamos, con tanta carga estatal en todo sentido. O sea, cualquier pandemia, los recursos que te puede otorgar el Estado jamás van a ser suficientes, sea un año, sean 2 años, sean 3 años, la carga estatal que va a tener, digamos, un determinado gobierno en poder entregar la ayuda social necesaria, la ayuda económica, el preocuparse, ¿cierto?, de que muchas personas no pierdan el empleo y tantas otras cosas, es imposible, nunca va a ser suficiente. Entonces, cuando tú ves que se ha instaurado un poco este sentimiento de que si el Estado no te ayuda, parece que estás frito, no puedes trabajar, no puedes seguir con tu vida normal, y nos estamos acostumbrando mucho, como decía hace un rato, de que el Estado nos pueda decir qué comer, dónde comer, qué hacer a qué hora tienes que llegar a tu casa, a qué hora tienes que salir, y tantas otras cosas. Cuándo puedes ir a la iglesia, cuándo no, cuántas personas tienes que juntar. Creo que es importante entender lo primero, que es necesario hoy en día, para que sigamos disminuyendo, obviamente, la brecha de contagio, ¿cierto? Y tantas otras cosas, el autocuidado y la responsabilidad individual. No podemos estar nosotros como niños chicos, ¿cierto?, esperando que constantemente nos estén retando de cómo tenemos que hacer las cosas. Y segundo, creo también que es importante ver los resultados. Nos hemos dado cuenta que las cuarentenas no cumplen su función, no disminuyen muchas veces los contagios, lo único que logran es mayor pobreza y por otro lado mayores enfermedades mentales para las personas. Las personas se empiezan a volver realmente, no quiero decir locos, pero comienzan ciertamente a tener un sinnúmero de enfermedades mentales que afectan no solo a la persona que está viviendo en cuarentena, sino a toda una familia. Hemos visto cómo han aumentado los casos de depresión, de suicidio, ciertamente, de crisis de pánico y tantas otras cosas que impiden, obviamente, que las personas puedan tener una salud mental y además que puedan tener también el derecho a ejercer su vida con la normalidad con la que la habían llevado. Entonces, yo me alegro mucho cuando nos indican que los casos han bajado, porque ciertamente para mí eso significa una luz de libertad.
pero al mismo tiempo creo que es importante que hoy día la ciudadanía empiece a tomar conciencia de cuántos derechos se nos están quitando y que no nos quedemos callados. En Argentina vemos cómo los distintos empresarios del rubro gastronómico están exigiendo abiertamente hoy en día poder trabajar. Como los padres de los distintos colegios de Argentina y que hoy día se están sumando algunos apoderados o agrupaciones de apoderados de Chile, están exigiendo que sus hijos vuelvan a clase, porque saben que la educación que se imparte en los colegios es muy distinta a la que puedan tener hoy en día, digamos, a distancia, por Zoom o tantas otras cosas. Es que yo creo que nos falta avanzar mucho, sobre todo en educación a través de vías digitales. Así que, de verdad, espero que podamos ir disminuyendo los contagios, pero al mismo tiempo también que podamos seguir exigiendo mayor libertad, porque si seguimos así vamos a terminar perdiendo muchos de nuestros derechos que para nosotros son de sentido común, pero que hoy en día ya se está viendo como una normalidad que nos quiten ciertos derechos. Hay diversos ciudadanos de distintas comunas, como por ejemplo en la provincia de Chiloé y de Palena, que nos han enviado, mientras usted nos está contestando, 3 preguntas. Y por la cordialidad y la apertura de su persona, y porque nosotros adeptos se lo vamos a plantear. Una de ellas nos dice, ¿cómo usted promoverá el desarrollo urbano armónico de su comuna? ¿Cómo mejoraría los espacios públicos y áreas verdes en la comuna? Ya, oye, mira, yo tengo 10 minutos porque después tengo que ir a otra reunión, pero voy a tratar de ser lo más corta posible. Los convencionales constituyentes, y esto lo digo porque en el último tiempo se ha instaurado un poco la visión de que cualquier candidato, sea el cargo al cual vayan a representar, va a poder con una varita mágica, en cierta forma, preocuparse de solucionar los distintos problemas. Bueno, lo primero es comentarle a quienes nos hacen la pregunta que los convencionales constituyentes lo que vamos a ir a hacer profundamente es redactar la constitución que nos va a regir por los 30, 40 años, yo espero que mucho más, ¿cierto?, para poder darle certeza y estabilidad a nuestro país. El rol que cumplen los concejales y los alcaldes ciertamente permite otorgar una mayor, digamos, solución de los problemas, sobre todo cuando son problemas locales. Lo dice incluso Roger Scruton, cuando dice que la solución de los problemas se pueden dar de mejor manera cuando se hacen de forma localizada. Y es porque obviamente son ellos quienes tienen las mejores herramientas para poder solucionar los problemas, sobre todo que se dan en las provincias de Chiloé y Palena, que son las provincias más aisladas, ¿cierto?, de nuestro distrito, pero que además tienen una geografía muy compleja. Entre comunas es muy difícil, la conectividad, ¿cierto? Las realidades también son muy diversas, pero lo que sí nos podemos comprometer hoy en día como constituyentes es primero a lograr una verdadera descentralización. Vemos cómo en el último tiempo, y lo decíamos hace un rato, cómo opera la lógica capitalina instaurando políticas públicas y normativas que no se condicen con la realidad de los distintos sectores y por sobre todo de los sectores más aislados, como son las provincias de Palena, la provincia de Chiloé. En la provincia de Palena, por ejemplo, se aplica el otorgar los recursos públicos destinados a esta provincia en razón del número de personas, que sabemos que es mucho menor a otras provincias como la de Chiloé o como la provincia de Yanquihue, que es donde estoy yo ahora. Pero lo que no se entiende es cómo no se toma en consideración la dificultad geográfica que existe en la provincia de Palena, en donde claramente por la distancia se requieren tener sus propios servicios, que tengan servicios en donde puedan postular a los distintos beneficios del Estado, servicios que puedan resolver dudas respecto a, por ejemplo, el emprendimiento, servicios como Cercotec, como FOSIS y tantas otras cosas que no tienen oficinas en la provincia de Palena y que normalmente se concentran a través del gobernador. El tema de la educación, por ejemplo, de la vivienda y tantas otras cosas. ¿Por qué? Porque en razón del número de personas per cápita, los recursos no dan para instaurar cada uno de los servicios allá y de poder otorgar también los distintos programas que se otorgan a nivel provincial en otras provincias. Creo que eso debería cambiar profundamente. Me va a disculpar, lo último para culminar, del Foro Liberal Iqueño y de los libertarios de la ciudad de Trujillo, nos ha llegado un último mensaje que acá en Perú tenemos un candidato que es Pedro Castillo, que anunció, por un lado, el cierre del Congreso
después el cierre del Tribunal Constitucional y lo que es peor, la Defensoría del Pueblo. Entonces, la pregunta viene, ¿qué amenaza representa este personaje que tiene un modelo leninista, maoísta para el Perú, y lo que es peor, que quiere instaurar al mejor estilo que el castrochavismo, sin ningún tipo de impedimento de hacer y deshacer a su antojo para nuestro país? Y ahí culminamos. Bueno, yo hablaba hace 2 horas con un migrante peruano, ¿cierto?, que lleva 20 años en Chile y tiene un restaurante exquisito. Lo pasamos a visitar porque estamos haciendo una ruta gastronómica en donde estamos conociendo la realidad de los distintos emprendedores gastronómicos en nuestro país. Y conversábamos con Víctor, nos sacamos incluso una foto con las 2 bellas banderas de Chile y de Perú, así que aprovecho de mandarle un gran abrazo a todos quienes nos ven desde Perú y decirles que realmente la situación está bastante compleja con la próxima elección que hoy día tienen ustedes en Perú. Por un lado, porque tienen a un candidato abiertamente comunista, ¿cierto?, que pretende establecer las bases del comunismo, ya sea por la democracia o por la fuerza, porque recordemos que ellos creen en la acción violenta para instaurar el comunismo. Y por otro lado, también creo que la opción de derecha viene con mucha carga histórica. La otra candidata creo que es Keiko Fujimori, entonces ciertamente bueno, Víctor nos decía, en cierta forma es como votar por el mal menor, porque no le convencía mucho la otra candidata. Entonces, a lo que voy es que a nosotros también nos ha pasado, que muchas veces hemos estado en la encrucijada entre votar por una persona que en cierta forma se hace llamar candidato de derecha, pero que termina siendo un socialdemócrata, ¿cierto?, que representa ideas de una izquierda más moderada, en contra de poder establecer un comunismo propiamente tal. Pero siento que lo importante, más allá de lo que pueda pasar en el futuro, porque ciertamente que hay posibilidad que pueda ser Keiko o pueda ser también el candidato, digamos, de extrema izquierda, ¿cierto?, comunista, yo creo que lo importante a tomar en consideración es obviamente tratar de entregar un mensaje cercano a la ciudadanía en donde se puedan entregar también la información suficiente para que se elija bien en el futuro, pero lo que nunca se puede descansar, y en esto independiente del presidente que los pueda liderar en lo futuro, es la defensa de las ideas en cada espacio. Si nosotros dejamos un día sin defender las ideas, es un día en donde estamos restando libertad a nuestra vida, donde dejamos que muchos, muchas personas que hoy en día no creen en la libertad, que lo que buscan es ciertamente establecer ideologías que le hacen mucho daño a los países, puedan calar profundo en nuestros colegios, en nuestras universidades, en nuestros servicios públicos, y que finalmente terminan acabando con la libertad de nuestros países, como lo hemos visto en los distintos países de Hispanoamérica y que hoy en día también ha llegado a Chile, que muchas veces, y hace 20 años veíamos lo que pasaba en otros países en nuestros países vecinos, digamos, como algo muy lejano, y hoy en día vemos que nos están arrebatando también muchas cosas. Así que fuerza, ánimo para lo que viene, porque la vamos a tener difíciles todos en los distintos países, pero no hay batalla que digamos que no se pueda librar, y vuelvo a reiterar, no estamos solos en esto, así que la verdad nos hará libre. Hay que seguir dando la pelea, ¿no? Del equipo de trabajo de la SODE, de la ORCA y de todo el comité consultivo y de producción, le agradecemos a usted, doña Caterine Montalegre, por su tiempo, dedicación, y por último unas palabras finales para todas las comunas y para el pueblo peruano. Bueno, primero decirles que va a ser una batalla muy compleja lo que vamos a tener que vivir en Chile, y no solo necesitamos personas que estén dispuestas a poder representar las ideas de derecha en un determinado, en la redacción de una nueva constitución, ¿cierto?, sino también es necesario tener personas que tengan la valentía y la convicción suficiente. Hemos visto cómo en el último tiempo los candidatos se han presentado como los que tienen mayor experiencia jurídica, ¿cierto?, leguleya, en cierto ámbito jurídicos, siendo abogados y tantas otras cosas. Pero creo que es importante que quienes van a ir a votar entiendan que la persona tiene que estar preparada no solo para la redacción de una nueva constitución, sino para hacer frente a la hegemonía de izquierda radical hoy en día, que lo que busca es acabar con todas nuestras instituciones. Si nosotros no tenemos claro eso, ciertamente vamos a terminar
eligiendo a personas que no estén preparadas para dar esta batalla y probablemente instaurando nuestras bases institucionales a través de la Constitución de una manera que atente abiertamente contra la libertad. Eso primero, decirle a todos quienes han confiado también en nuestra candidatura que vamos a defender con mucha convicción nuestras ideas. Para nosotros es elemental estar ahí porque vamos a ser aquel pilar que va a defender la libertad, que va a defender la propiedad y que va a defender la vida desde la concepción hasta la muerte, y eso es elemental hoy en día en nuestro país. Decirle también a quienes nos ven a las afueras de nuestro país, ¿cierto?, nuestros hermanos vecinos, que tengan mucha esperanza y mucha fe, y por sobre todo que no dejen de defender las ideas que hoy día le hacen muy bien a su país. Vuelvo a reiterar, falta mucha convicción. Cuando uno cree profundamente en sus ideas, en sus principios y valores, uno hace de ello un testimonio comunicacionalmente atractivo. Y para eso se requiere tener una creencia fehaciente, ¿cierto?, en lo que uno profesa. De lo contrario, no puedes comunicarlo bien. Para eso también hay que hacerlo un testimonio de vida constante. Así que mucho ánimo, mucha fe, no dejen de seguir defendiendo sus ideas, y por sobre todo agradecerles a ustedes que generan estos espacios, que siguen dando, digamos, una lucha constante de las ideas. No me gusta utilizar la palabra lucha, pero dan una batalla férrea en la defensa de las ideas, y por sobre todo porque entienden que no hay felicidad si no tenemos libertad en esta vida. Así que de verdad agradecerles y espero nos veamos pronto. Muchísimas gracias. Culminamos y acá nos llega un mensaje. ¿Qué redes usted cuenta en Instagram, en Facebook, en Twitter? ¿Cómo la podemos encontrar, si fuera tan amable? Bueno, en Instagram somos, Equipo Montealegre 2021, que es el de la candidatura, pero el mío personal es kate.montealegre. En Twitter soy kti.montealegre y en Facebook Catherine Montealegre. Así que pueden buscarnos, seguirnos. Tenemos más contenido de campaña en este momento, pero ciertamente que también estamos defendiendo las ideas constantemente. Así que un gran abrazo y de verdad espero nos podamos volver a ver pronto. Muchísimas gracias, un abrazo fraterno, la mayor bendición de todas y con su permiso. Igualmente. Gracias.